como advirtiera que Duroy permanecía callado y que nadie le dirigía la palabra, y como aquellas señoras seguían con la academia, tema que siempre las retenía largamente, le preguntó: ¿Y usted, señor Duroy, que debe estar mejor informado que nadie, a qué candidato da su preferencia? En este asunto, señora, respondió él sin vacilar, yo no consideraría jamás el mérito, siempre discutible, de los aspirantes, sino su edad y su salud. No preguntaría qué títulos tienen, sino qué enfermedad padecen. No averiguaría si han hecho una traducción rimada de Lope de Vega, pero tendría bien cuidado de informarme acerca del estado de su hígado, de su corazón, de sus riñones y de su médula. Para mí, una buena hipertrofia, una buena albúmina y sobre todo un buen comienzo de ataxia locomotriz valen 100 veces más que 40 volúmenes de digresiones sobre la idea de patria en la poesía berberisca. Esta opinión fue acogida con un silencio de sorpresa. ¿Y por qué?, preguntó la señora de Walter sonriendo. Porque yo nunca considero las cosas sino desde el punto de vista del placer que pueden causar a las señoras, respondió Duroy, y la academia solo les interesa realmente a ustedes cuando muere un académico. Cuantos más académicos mueren, más dichosas deben sentirse ustedes, y para que mueran pronto es necesario elegir los viejos y enfermos. Y ante la creciente sorpresa de las damas, añadió: por lo demás, a mí me ocurre lo mismo que a ustedes. Cuando leo en los ecos de París la muerte de un académico siento un gran placer. ¿Quién lo reemplazará?, me pregunto enseguida, y hago mi lista. Es un juego divertido, un pasatiempo amable que se practica en todos los salones de París, cada vez que un inmortal deja de serlo, el juego de la muerte y los 40 ancianos. Tan justas eran sus observaciones que las señoras, un poco desconcertadas todavía, no pudieron menos que sonreír. Duroy terminó levantándose. Son ustedes, señoras, quienes los eligen, y ustedes no los eligen sino para verlos morir. Elijan los viejos entonces, muy viejos, los más viejos que sea posible, y no se preocupen de otra cosa. Y dicho esto, se despidió con mucha gracia. Apenas se hubo oído, una de las damas preguntó: ¿Tiene chispa este muchacho? ¿Quién es? Uno de los redactores del diario, respondió la señora de Walter. Hasta ahora tiene a su cargo solo las tareas menudas, pero la carrera, estoy segura. Duroy, muy satisfecho de su iniciación bajo el boulevard Malesherbes, a grandes pasos de bailarín, diciéndose: buen comienzo. Aquella noche se reconcilió con Raquel. La semana siguiente le aportó dos acontecimientos. Fue nombrado jefe de sección Ecos e invitado a comer en casa de la señora de Walter. Enseguida comprendió que entre ambas novedades había una relación. El vieux francés era ante todo una máquina de hacer dinero. Su director, hombre de fortuna, había empleado al diario y la Diputación como palancas. Haciendo de la cordialidad un arma, había maniobrado siempre bajo una máscara sonriente de hombre amable, pero jamás empleaba en sus empresas, fueran cuales fuesen, sino a hombres a quienes había tanteado, probado, olfateado previamente y de cuya astucia, audacia y ductilidad estaba bien seguro. Duroy, el nuevo jefe de los Ecos, le parecía en ese sentido un elemento precioso. Este cargo había sido desempeñado hasta entonces por Boissenard, el secretario de redacción, un viejo periodista correcto, puntual y minucioso, como un empleado. En el transcurso de 30 años había sido secretario de redacción de 11 diarios distintos, sin modificar en nada su manera de hacer o de ver. Pasaba de una redacción a otra como se cambia de restaurante, sin advertir apenas el distinto gusto de las comidas. Las opiniones políticas y religiosas lo tenían sin cuidado. Leal al diario donde trabajaba, fuera el que fuese, era entendido en su oficio y valioso por su experiencia. Trabajaba como un ciego que no ve nada, como un sordo que no oye nada, y como un mudo que no habla jamás de nada. Tenía, sin embargo, una gran lealtad profesional y no se habría prestado a cosa alguna que no hubiese juzgado honesta, leal y correcta desde el punto de vista especial de su oficio. Aunque Walter lo apreciaba, había deseado siempre otro hombre a quien confiarle los ecos que son, decía, la médula del diario. Por medio de ellos se lanzan las noticias, se hacen correr los rumores, se influye sobre el público y sobre las finanzas. Entre dos fiestas mundanas hay que saber deslizar, como sin querer, la noticia importante, más insinuada que dicha. Hay que dejar adivinar por medio de sobreentendidos lo que se quiere. Hay que desmentir de tal suerte que el rumor se afirme, o afirmar de manera que nadie crea el hecho anunciado. Es necesario hacer de modo que cada uno encuentre diariamente en los ecos por lo menos una línea que le interese, a fin de que todo el mundo los lea. Es necesario, en fin, pensar en todos y en todo, en todas las profesiones, en París y en las provincias, en el ejército, en los pintores, en el clero y en la universidad, en los magistrados y en las cortesanas.
El hombre que dirige la sección y tiene bajo su mando el batallón de reporteros debe estar siempre alerta, siempre en guardia, desconfiado y previsor, armado de todas las astucias y dotado de un olfato infalible para descubrir a primera vista la noticia falsa, para juzgar lo que conviene decir y lo que conviene callar, para adivinar lo que hay que ofrecer al público y saber cómo debe presentárselo para que el efecto se multiplique. Boissenard tenía una larga práctica para el cargo, pero le faltaba señorío y elegancia, le faltaba sobre todo la picardía nativa que es necesaria para presentir cada día las intenciones secretas del director. Duroy cumpliría de un modo perfecto esa tarea y completaba admirablemente la redacción de aquel diario, que navegaba entre los fondos del Estado y los bajos fondos de la política, según la expresión de Norberto de Varenne. Los inspiradores y verdaderos redactores de la Vie Française eran una media docena de diputados interesados en todas las especulaciones que maquinaba o sostenía el director. En la Cámara, donde los envidiaban porque con él y por él debían ganar mucho dinero, lo llamaban la banda de Walter. Forestier, redactor político, no era sino el testaferro de esos hombres de negocios, el mero ejecutor de los designios planeados por ellos. Le sugería en sus artículos de fondo que él escribía siempre en su casa, para estar tranquilo, decía. Al fin de dar al diario una apariencia literaria y parisiense, fueron incorporados a la redacción dos escritores célebres en géneros diferentes, Santiago Rival, cronista de actualidades, y Norberto de Varenne, poeta y cronista fantasiador, o mejor dicho, cuentista, según la nueva escuela. Habíase contratado además a bajo precio entre la gran tribu mercenaria de plumistas para todo servicio, críticos de arte, de pintura, de música, de teatro, como también un redactor criminalista y un cronista hípico. Dos señoras de la sociedad, Dominó Rosé y Pate Blanche, trataban las variedades mundanas, las cuestiones de la moda, de la etiqueta, de la sociabilidad y cometían indiscreciones acerca de damas del gran mundo. Y así, gobernada por tantas y tan diferentes manos, la Vie Française navegaba con rumbo seguro entre los fondos del Estado y los bajos fondos de la política. Estaba Duroy en el colmo de su júbilo por su nombramiento de jefe de la sección de los ecos, cuando recibió una cartulina impresa por Madame et Monsieur Walter, que rogaban al señor Jorge Duroy les hiciera el honor de comer con ellos el jueves 20 de enero. Este nuevo favor, que venía a agregarse al otro, exaltó a tal punto su alegría que besó la invitación como si fuese una carta de amor. De inmediato fue a entrevistarse con el cajero para tratar la grave cuestión de los emolumentos. Lo corriente es que el jefe de la sección ECOS tenga asignado un presupuesto general de gastos, de cuyos fondos paga a los reporteros sus sueldos y las noticias buenas o mediocres que cada uno le lleva, como llevan los jardineros sus primicias a los vendedores de flores. A Duroy, para empezar, le fijaron un presupuesto mensual de 1.200 francos, de los cuales se proponía guardar para sí una buena parte. Ante la insistente solicitación de Duroy, el cajero terminó por anticiparle 400. En el primer momento tuvo la intención formal de devolver a la señora de Marelle los 280 que le debía, pero de inmediato reflexionó que sólo le quedarían 120, suma a ojos vista insuficiente para atender las necesidades de su nuevo servicio, y resolvió aplazar hasta mejores tiempos esa restitución. Su instalación le llevó 2 días. Heredaba una mesa personal y un casillero, muebles, ambos con los cuales se debió en un rincón de la espaciosa sala común a toda la redacción, mientras Boissenard, cuyos cabellos negros como el ébano a pesar de su edad estaban siempre volcados sobre las cuartillas, ocupaba el opuesto. La larga mesa del centro estaba destinada a los redactores volantes. Generalmente servía de banco para sentarse, tanto en sus bordes, con las piernas colgando, como en medio de ella, a la turca. A veces eran 5 o 6 los que, agrupados así en actitud de mamarrachos chinos, jugaban tesoneramente al boliche. Duroy había terminado por cobrar afición a este entretenimiento y comenzaba a ser fuerte en él. Bajo la dirección y gracias a los consejos de Saint-Potin, Forestier, cada día más delicado de salud, lo había hecho depositario de su magnífico boliche de madera de las islas, un poco pesado para él, y Duroy manejaba con brazo vigoroso la enorme bola negra atada en el extremo de la cuerda, cantando en voz baja: 1, 2, 3, 4, 5, 6... Justamente el día que estaba invitado a comer en casa de los Walter hizo por primera vez una serie de 20 tantos. Buena jornada, pensó, todo me sonríe hoy, porque la destreza en el juego de boliche confería una especie de superioridad en la redacción de la Vie Française. Ese día se retiró del diario más temprano para tener tiempo de vestirse. Subía la calle Londres cuando vio que delante de él marchaba una mujer cuya menuda silueta, muy parecida a la de la señora de Marelle, le hizo pensar que era ésta.
Sintió que una ola de calor le subía al rostro y su corazón empezó a latir con fuerza. Cruzó la calle para mirarla de perfil y la dama se detuvo, disponiéndose a hacer lo propio. Al comprobar que se había equivocado, respiró. Con frecuencia se había preguntado qué actitud debería asumir si llegaba a encontrarse frente a frente con ella. ¿La saludaría o simularía no haberla visto? Bah, pensó, no la veré más. Hacía frío, los baches de la calzada estaban taponados por el hielo y las secas aceras se veían grises bajo la luz de gas. Cuando entró en su cuarto, Duroy pensó, es necesario que cambie de casa, no puedo seguir viviendo aquí. Estaba nervioso y alegre, con ansias de echarse a correr por los tejados, yendo y viniendo del lecho a la ventana. Se repetía en voz alta, es la fortuna que llega, es mi hora, será necesario que le escriba a papá. Lo hacía de cuando en cuando, y sus cartas llevaban siempre una viva alegría al cortijo normando, al borde del camino, en lo alto de la gran cuesta desde donde se domina a Rouen y el extenso valle del Sena. También él recibía de tanto en tanto un sobre azul con la dirección en gruesos caracteres temblorosos e infaliblemente leía las mismas líneas en el comienzo de la carta de su padre. Mi querido hijo, la presente es para decirte que tu madre y yo estamos bien. Por aquí no hay muchas novedades. Te diré, sin embargo, su corazón se interesaba todavía por las cosas de su aldea, por las noticias de los vecinos, por el estado de las tierras y de las cosechas. Mientras se anudaba la corbata ante el espejo, decíase, es necesario que le escriba a papá mañana mismo. Si el pobre viejo me viera en la casa donde voy a comer esta noche, se llenaría de asombro, y no es para menos. Cenas como esta no las ha visto en su vida, y de pronto evocó la ennegrecida cocina de su casa, detrás del desierto salón del café, las cacerolas que ponían resplandores amarillentos a lo largo de las paredes, el gato acurrucado junto al fuego en actitud de quimera, la grasienta mesa de madera y sobre ella la humeante sopera y una vela encendida entre dos platos, y vio también al hombre y a la mujer, al padre y la madre, aldeanos, de gestos lentos, los vio tomando la sopa a pequeños sorbos, conocía las menores arrugas de sus marchitos rostros, los menores movimientos de sus brazos y de sus cabezas, hasta sabía lo que podían decirse cada noche sentados frente a frente mientras cenaban. En fin, se dijo, tendré que hacer lo posible por ir a verlos, y como ya había terminado de vestirse, apagó la luz y se marchó. A lo largo del bulevar exterior se vio acosado por las busconas, que lo tomaban del brazo insinuantes, pero él se deshacía con desdeñosa dureza, increpándolas como si lo insultaran o lo confundieran. ¿Por quién lo tomaban? ¿No sabían, pues, esas trotacalles distinguir a los hombres? El traje de etiqueta, ese frac negro que vestía para asistir a aquella cena con gente tan rica, tan conocida, tan importante, despertaba en él la conciencia de una personalidad nueva, de haberse convertido en otro hombre, en un hombre de mundo, del verdadero gran mundo. Entró con desenvoltura en la antecámara iluminada por altos candelabros de bronce y entregó con naturalidad su bastón y su gabán a los dos lacayos que se le acercaron. Todos los salones estaban iluminados. La señora de Walter recibía en el segundo, que era el más espacioso. Acogió con una sonrisa encantadora a Duroy y éste estrechó la mano a los diputados Firmin y Laroche-Mathieu, redactores anónimos del Avieux francés, que habían llegado antes que él. Laroche-Mathieu tenía en el diario una autoridad especial, en razón de su influencia en la Cámara. Nadie dudaba que estaba llamado a ser ministro. Poco después llegaron los Forestier, ella encantadora, con un traje rosado. Duroy quedó estupefacto a ver la intimidad que tenía con los dos diputados. Durante más de 5 minutos hizo en una parte con Laroche-Mathieu. En voz baja, junto a la chimenea, Forestier parecía extenuado. En un mes había adelgazado mucho y tosía constantemente, repitiendo, tendría que decidirme a terminar el invierno en el mediodía. Norberto de Varenne y Santiago Rival aparecieron juntos. Se abrió luego una puerta que quedaba al fondo del salón y entró Walter, acompañado de dos señoritas muy jóvenes de 16 a 18 años de edad, una fea y la otra bonita. Aunque Duroy sabía que su jefe era padre de familia, se sorprendió vivamente. Jamás había pensado en las hijas del director, sino como se piensa en los países lejanos que jamás han de verse. Habíalas imaginado por otra parte niñas pequeñas y se encontraba con dos mujeres. Experimentó ese ligero desconcierto que produce un imprevisto cambio de juicio. Hecha la presentación, ambas señoritas, una tras otra, le tendieron la mano y siguieron de largo, fueron a sentarse ante una mesita que sin duda les estaba reservada y se pusieron a revolver en una canastilla un montón de carretes de seda.